Ven, espectador, y mira mi bola de cristal. Veo un nombre que empieza por J, ¿no? ¿Qué tal una S? ¿Una D? ¿Tal vez una T? Sí, una T. Esta persona era cercana a ti. Tengo un mensaje de ellos. Ah, ¿no están muertos? Bueno, en realidad no estaba hablando contigo, estaba hablando con el otro espectador que tiene un pariente muerto cuyo nombre empieza con una T, o una D, o una S, o una J. Todos saben que los psíquicos no son más que hábiles estafadores, maestros de la lectura en frío, capaces de discernir una plétora de detalles sobre ti por la forma en que te comportas, te vistes y hablas. Cualquier detalle que no puedan leer de inmediato simplemente te hacen hablar sobre ti mientras te llevan con preguntas intencionadamente vagas que te permiten rellenar los espacios en blanco por ti mismo. No nos malinterpretes, se necesita talento real para ser tan astuto y manipulador, pero ¿poderes mágicos reales con visión del futuro? Vamos, todo el mundo sabe que eso no es real, o quizás sí. El ejército de Estados Unidos pensó una vez que lo era, y persisten los rumores de que la fe en los psíquicos duró hasta bien entrada la década de 1990. Algunos incluso dicen que los psíquicos proveyeron al ejército de los Estados Unidos de una buena inteligencia procesable e incluso pueden haber salvado vidas. Pero no estamos aquí para hablar de cosas clasificadas, estamos aquí para hablar de las veces que los psíquicos acertaron. Tan bien, de hecho, que nos hace dudar de su posición sobre la psíquica. Tal vez, solo tal vez, algunos psíquicos por lo menos son realmente auténticos. El asesinato de John F. Kennedy. El 22 de noviembre de 1963 es un día soleado y agradable. El presidente americano, el popular y apuesto demócrata John Fitzgerald Kennedy, viaja por Dallas, Texas en un decapotable. La multitud saluda al presidente desde las aceras y los agentes del servicio secreto mantienen los ojos nerviosos sobre la enorme multitud. Cuando el vehículo de Kennedy pasa por el edificio de depósito de libros escolares de Texas, justo a las 12:30 p.m., un agente de la CIA dispara una sola bala mágica que mata a Kennedy y a través de la brujería maligna incrimina a Lee Harvey Oswald por el crimen. O, si crees al gobierno, Oswald disparó 3 balas no mágicas matando a Kennedy. La nación está conmocionada y en profundo duelo. Los asesinatos no son el tipo de cosas que suceden aquí en América, especialmente no del presidente. Eso es algo que le queda al bloque comunista, donde los rivales políticos son tratados a través de debates públicos corteses y balas en la cabeza, aunque la mayoría de las veces son balas en la cabeza. Pero espera, ¿podría ser un ataque comunista? ¿Está la Unión Soviética detrás del asesinato? ¿Fue un ataque preventivo para separar la cabeza del cuerpo y los bombarderos soviéticos están incluso ahora en camino de lanzar un Armagedón nuclear? Para las personas que vivían en 1963, tuvieron que buscar la respuesta a estas y otras preguntas igualmente aterradoras en los siguientes días. Pero si la nación entera hubiera escuchado a una sola mujer, tal vez este horrible evento podría haberse evitado por completo. La psíquica Jean Dixon fue una famosa psíquica de su época, aunque su popularidad explotó después de que predijera con éxito que el presidente americano moriría en el cargo 7 años antes de que ocurriera. En una entrevista en 1956, destacando sus poderes psíquicos, Dixon declaró que las elecciones de 1960 serían ganadas por un demócrata y que el presidente moriría en el cargo o sería asesinado, aunque no necesariamente en el primer mandato. Otros embellecerían la cuenta con la misma Dixon embelleciéndose a sí misma después del hecho. Ella predijo con precisión el asesinato, pero después de que ocurriera trató de añadir detalles que hicieran parecer que había visto específicamente que le pasaría a John F. Kennedy. De cualquier manera, la muerte original aún ocurrió y a un presidente demócrata mientras estaba en el cargo, exactamente como se predijo. Fin de la Segunda Guerra Mundial. Jean Dixon no solo predijo el asesinato de un presidente americano, sino que al menos en 2 ocasiones dio consultoría directamente a los presidentes. Afirmar que sus visiones le fueron dadas por Dios la hizo muy popular entre la comunidad religiosa, debido a que algunas de sus profecías se hicieron realidad y con la ayuda de un montón de boca a boca, Dixon recibió invitaciones a la Casa Blanca en al menos 2 ocasiones. En la primera ocasión consultó con el presidente Roosevelt, 1 año y medio antes de que la guerra terminara, quien le preguntó cuándo terminaría la guerra. Con la creciente presión de los aliados para una campaña decisiva contra los alemanes y las grandes pérdidas en el Pacífico, no hay duda de que el presidente estaba ansioso por cualquier buena noticia sobre el final de la guerra más destructiva de la historia de la humanidad. Supuestamente, Dixon le dijo al presidente que la guerra terminaría en 1945, lo que debe haberle levantado el ánimo. Lamentablemente, moriría antes de que la guerra terminara. La segunda vez que Dixon fue invitada a la Casa Blanca fue por el ahora segundo más controvertido de los presidentes americanos, Richard Nixon. En 1971, Nixon invitó a Dixon.
Repite eso 3 veces rápido. A la Casa Blanca, aunque los detalles de su conversación permanecieron entre los dos. Tal vez Dixon le advirtió a Nixon de su inminente destitución y en última instancia llevó a su decisión de renunciar en desgracia. Mark Twain predice su muerte. Samuel Clemens, más conocido por su seudónimo Mark Twain, es uno de los más grandes autores de América. Tenía una visión bastante particular del tratamiento de los negros por la sociedad blanca del sur y dio a conocer muchos de sus sentimientos a través de sus libros. Tal vez el más famoso de sus libros sea Las aventuras de Huckleberry Finn, que presenta a un personaje negro, cuyo nombre se ha vuelto increíble e incómodo de decir en medio de una clase de mestizos. Sin embargo, Twain era aparentemente más que un visionario literario y de hecho puede haber sido un visionario psíquico también. Había nacido en 1835 justo después de que el cometa Halley se hiciera visible de nuevo para los observadores en la Tierra. El cometa, llamado así por Edmund Halley, quien calculó los efectos gravitatorios de Júpiter y Saturno en las órbitas cometarias, ha sido observado desde al menos el año 240 a.C. y sigue una trayectoria orbital extremadamente elíptica que lo ve sumergirse más cerca del Sol que Mercurio antes de volar hasta los límites de la órbita de Neptuno. Tomando cerca de 75 años, el cometa puede ser predicho regularmente y reaparecerá en nuestros cielos en 2061. Al acercarse al final de su vida, Twain comentó que había llegado a este mundo con el cometa Halley en 1835 y que esperaba salir con él cuando llegara al año siguiente. Con su característico humor autodespreciativo, Twain dijo: "El Todopoderoso ha dicho sin duda, ahora aquí están estos dos monstruos inexplicables. Entraron juntos, deben salir juntos". Al año siguiente, Twain murió de un ataque al corazón justo cuando el cometa se hizo visible en la Tierra. Nostradamus. Vamos, ¿no pensaste que íbamos a discutir sobre psíquicos y no hablar del abuelo de todos los psíquicos, verdad? Nostradamus era un astrólogo y médico francés, aunque usamos ese término muy vagamente, que vivió un gran brote de plaga en el siglo XVI. De niño esperaba ir a la universidad, pero fue expulsado cuando la escuela cerró sus puertas debido a un brote de peste. Años más tarde conocería y se casaría con su esposa, que le daría 2 hijos, y la plaga también mató a los 3. Se podría decir que la vida de Nostradamus estuvo contaminada por la tragedia, lo que podría haber afectado a las muchas profecías que hizo más tarde en la vida sobre los acontecimientos futuros. Una de sus predicciones más famosas fue que Londres ardería en un gran incendio en el año 66. Desafortunadamente no dio los 2 primeros dígitos de esa fecha, pero 100 años después de su muerte, Londres de hecho se quemó. El 5 de septiembre de 1666, el gran incendio de Londres ardió a través de la ciudad y desplazó a 70.000 de los 80.000 residentes. El fuego arrasó la ciudad exactamente como Nostradamus había predicho un siglo antes, lo que nos hace sospechar que no regresó simplemente como un fantasma y provocó el fuego él mismo. Otra predicción de Nostradamus fue que el pueblo oprimido de su Francia natal se levantaría un día y exigiría justicia. La élite caería en una revolución sangrienta que sacudiría a la nación hasta el fondo. Esto parece apuntar a la Revolución Francesa de 1789, que de hecho terminó con muchos nobles muertos cuando los pobres y los oprimidos se levantaron en contra de la élite rica que los explotaba y gobernaba. Por supuesto, esta predicción debe ser tomada con dudas, ya que este tipo de cosas es algo inevitable cuando se vive durante siglos en un sistema político y económico que favorece a los ricos y priva de derechos a todos los demás. América, aquí te estamos mirando a ti. Aparentemente Nostradamus también vio más allá de la Revolución Francesa y dio el nombre de una figura que se elevaría al poder y llevaría a Europa a una guerra desastrosa. Se refirió a esta figura como Pau, Ney y Loron. Y aparentemente, si haces un poco de gimnasia lingüística, obtienes el nombre de Napoleón de eso. Sin embargo, lo que sucedió fue que esta figura, como él lo dijo, negó la entrada a los píos y los encarceló. Napoleón encerró a los papas Pío VI y Pío VII, y eso es lo suficientemente cercano para contarlo en nuestro libro. Pero quizás la más famosa de las predicciones de Nostradamus fue la de un niño nacido en Europa Occidental que seduciría a una gran tropa con su lengua y su fama se extenderá hasta el este. Otro cuarteto dice que las bestias feroces y hambrientas cruzarán los ríos. La mayor parte del campo de batalla será contra Hister. Si esto no es obvio a estas alturas, entonces simplemente reemplaza la S de Hister por una L. Así es, mucha gente afirma que Nostradamus predijo con precisión el nacimiento y el ascenso al poder de Hitler, e incluso el tembloroso choque de ejércitos que sería la Segunda Guerra Mundial, cuando dijo: los 2 ejércitos más grandes estarán en guerra el uno con el otro. En este caso, los 2 más grandes son el eje y las potencias aliadas. Nostradamus también predijo la muerte del presidente Kennedy junto con su hermano, al menos según sus seguidores. En otro cuarteto, Nostradamus declaró que 2 grandes hombres morirían, uno durante el día y el otro por la noche. Increíblemente, John F. Kennedy murió por la tarde y 5 años más tarde, justo después de la medianoche, su hermano Robert F. Kennedy también fue asesinado. Edgar Cayce: Nostradamus está bien,
pero nos gustaría que nuestros profetas psíquicos fueran un poco más precisos. El psíquico americano Edgar Cayce, también conocido como el profeta durmiente, dio varias predicciones, muchas de las cuales se cumplieron. En 1925, mientras daba una lectura psíquica a un joven médico, advirtió que, aunque el médico ganaría mucho dinero, debería guardarlo cuidadosamente, ya que las fuerzas adversas vendrían en 1929. Luego, 6 meses antes de la caída del mercado de valores, en marzo de 1929, Cayce advirtió a un corredor de bolsa que una gran perturbación en los círculos financieros iba a ocurrir. Tal vez más aterradoras, al menos para el receptor, fueron las advertencias de Cayce sobre la Segunda Guerra Mundial. En 1935, Cayce le dio una lectura a un agente de carga de 29 años de edad de que eventos catastróficos se estaban formando dentro de la comunidad internacional. Predijo con precisión que los austriacos, los alemanes y más tarde los japoneses se unirían y que los grupos militaristas dentro de esas naciones prenderían fuego al mundo. Por supuesto, solo unos años después, el expansionismo alemán obligó a Francia y a Gran Bretaña a declarar la guerra, y 2 años más tarde los japoneses arrastrarían a América a la guerra con su ataque a Pearl Harbor. La Biblia. Muchos han afirmado que los códigos secretos se leen a lo largo de la Biblia y que predice con precisión los acontecimientos a lo largo de la historia. Hoy en día hay pocas pruebas de que nada de eso sea más que un montón de ilusiones, pero una cosa que la Biblia predijo misteriosamente fue la posición de la Tierra en el espacio. Mientras que otras religiones y mitos hablaban de la Tierra siendo plana o en la espalda de un gran animal o algo similar, la Biblia decía en el libro de Job, capítulo 26, versículo 7, Él cuelga la tierra sobre nada. ¿Qué hay de las radios modernas? Bueno, una vez más en el libro de Job, Dios le dice a Job allá por el año 1500 a.C., ¿puedes enviar rayos para que vayan y te digan aquí estamos? Aquí Dios le pregunta a Job si la luz puede manifestarse en el habla, y sin embargo ahora sabemos que la luz es parte del espectro electromagnético al igual que las ondas de radio. Dios debe haber estado aparentemente llenando la cabeza de Job con un conocimiento alucinante que probablemente le voló el cerebro, porque una vez más en el libro de Job, Dios le dice a Job, cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas. Hoy en día sabemos que las estrellas emiten ondas de radio que puedes sintonizar y escuchar como audio. ¿Qué piensas de los psíquicos? ¿Son auténticos o una farsa? ¿Alguna vez se te cumplió una predicción psíquica? Déjanos saber en los comentarios. Y como ya hemos predicho que disfrutaste de este video, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para obtener más contenido genial.